Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado «Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios». ¿Qué hace posible convertirse de la potestad de Satanás a Dios? No podemos ver el mundo espiritual con nuestros propios ojos. Por lo tanto, no hay manera de confirmar con nuestros ojos quién está siendo oprimido por la potestad de Satanás. Por eso, Dios nos ha dado sus preciosos mandamientos. Hoy, confirmemos mediante la Biblia que la característica más importante de los que se convirtieron de la potestad de Satanás a Dios fue que guardaron diligentemente los mandamientos de Dios. Veamos el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 13. Capítulo 26, versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En este versículo, el apóstol Pablo describe cómo recibió la luz de Dios en su primer encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. ¿A qué? A la luz. ¿Y de la potestad de Satanás a quién? A Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo se encontró por primera vez con Jesucristo en una luz brillante mientras iba de camino a Damasco. Cuando Jesús llamó al apóstol Pablo, ¿qué tipo de misión le encomendó? En la Biblia está escrito que Jesús proclamó: Te he llamado para encomendarte la misión de convertir a todas las personas de la potestad de Satanás a Dios. Antes de encontrarse con Dios, todas las personas del mundo están bajo la potestad de Satanás. Entre los miembros de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo cumplió con gracia el rol de llevar a los que estaban bajo el poder de Satanás de regreso a Dios. Siempre se dedicó a esta tarea, a tiempo y fuera de tiempo. Aunque la predicación del Evangelio parece ser solo para enseñar el día de reposo y la Pascua, hay un significado más profundo detrás de la predicación. Nosotros somos los que ahora cumplimos el rol de guiar a toda la humanidad de la potestad de Satanás a Dios. Por eso, al examinar detenidamente lo que está escrito en Hechos capítulo 26, versículos del 13 al 18, debemos recordar siempre y grabar en nuestro corazón el rol y la misión espiritual que se nos han encomendado. Nuestra misión es guiar a la humanidad de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Debemos cumplir esta misión. Para cumplir esta misión, en esta época, estamos enseñando el día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo y la verdad sobre la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Si comprendemos con claridad el gran significado y propósito de la obra del Evangelio, recibiremos mayores bendiciones de Dios. ¿No es así? Lo más importante para convertirse a Dios de la potestad de Satanás es guardar los mandamientos de Dios. Las personas que están bajo la potestad de Satanás no conocen ni guardan los mandamientos de Dios.
Sin embargo, cuando vuelvan a Dios después de haber sido oprimidos por la potestad de Satanás, comenzarán a guardar los mandamientos de Dios. La razón es la siguiente: si me amáis, ¿qué deben hacer? En la Biblia está escrito que Dios dijo, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Esto es una prueba absoluta que nos muestra cómo pueden volver a Dios. Hoy vamos a confirmar a través de la Biblia si esto es verdad. Leamos juntos el libro de Segundo de Crónicas capítulo 30 versículo 6. Segundo de Crónicas capítulo 30 versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En aquella época, la nación de Israel estaba dividida en norte y sur. Cuando el rey Ezequías, que era rey de Judá en el sur, comprendió la Pascua, envió correos al norte de Israel y a Samaria. Todos deben venir a Dios para celebrar la Pascua. Él dijo, el pueblo de Israel se ha apartado de los mandamientos de Dios, porque se han unido a los ídolos. Pero vuelvan su corazón a Dios a través de la Pascua. La única manera de que los israelitas que habían caído en la opresión de la potestad de Satanás volvieran a Dios era celebrar la Pascua. ¿No es la Pascua un mandamiento de Dios? A través del mensaje que el rey Ezequías predicó al norte de Israel en aquel entonces, podemos confirmar que debemos volver a Dios a través de sus mandamientos. Veamos también el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Está escrito lo siguiente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volveos a mí. Esto es lo que Dios mismo dijo. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos preguntaron, ¿cómo podemos volvernos? ¿Cuál es el camino para volverse a Dios? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Según las palabras escritas en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 7, ¿qué mandamiento dio Dios a los israelitas cuando dijo, volveos a mí? Dios enseñó al pueblo a comprender el mandamiento de los diezmos y las ofrendas. Dios nos enseña la manera de volver de la potestad de Satanás a Dios a través del mandamiento de la Pascua en Segundo de Crónicas capítulo 30 y del mandamiento de los diezmos y las ofrendas en Malaquías capítulo 3. Con estos dos pasajes podemos confirmar absolutamente que el único método y camino para que toda la humanidad se vuelva a Dios es guardar sus mandamientos. ¿No es así? Además, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, veamos que los mandamientos de Dios que estamos guardando hoy cumplen un rol espiritual importante y son la verdad absoluta. Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En el capítulo 12, versículo 17 está escrito, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Como todos saben, el dragón en el versículo 9 representa al diablo, es decir, a Satanás, ¿cierto? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está Satanás? Él está en contra de la mujer.
Está escrito, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios, y se plantó a la orilla del mar. Así, hermanos, Dios define con claridad quién está del lado de Dios y quiénes son los que están del lado de Satanás, ¿verdad? ¿Quién entonces está del lado de Dios? El resto de la descendencia de la mujer. ¿De quién son los mandamientos que guardan? En esta escena, podemos entender claramente que los que guardan los mandamientos de Dios no están del lado de Satanás, sino que se oponen a él. En otras palabras, están del lado de Dios. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios, el resto de la descendencia de la mujer. Después de todo, los únicos en la tierra que pueden pelear contra el dragón son el resto de la descendencia de la mujer. Por tanto, su característica distintiva es que guardan los mandamientos de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 30 y Malaquías capítulo 3 podemos ver al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Y también, mediante la revelación del apóstol Juan sobre los últimos días, podemos ver que los que están del lado de Dios siempre guardan sus mandamientos. Los mandamientos, las leyes, los pactos, los decretos, las reglas y las ordenanzas son iguales. Aunque Dios utiliza diferentes palabras, todas tienen el mismo significado. El apóstol Juan explica que los que guardan los mandamientos de Dios son los que están del lado de Dios. Ellos son los enemigos del diablo. Desde ahora, veamos la enseñanza de Jesús sobre por qué los que están del lado de Dios guardan los mandamientos de Dios. Veamos Juan capítulo 14, versículo 15. En el capítulo 14, versículo 15 está escrito, si me amáis, guardad. ¿Qué debemos guardar? Mis mandamientos. En conclusión, significa que no amábamos a Dios cuando estábamos bajo la potestad de Satanás. Cuando todos volvamos a Dios, naturalmente, ¿qué empezaremos a guardar? Llegaremos a guardar sus mandamientos. La Biblia nos enseña acerca de nuestro estado espiritual cuando empezamos a guardar los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios son los que lo aman. Continuemos con el libro de Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es. ¿Quién es Él? El que me ama. El hecho de que digamos Señor, Señor con nuestra boca y labios no significa que amemos a Dios. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esta es la razón y el significado de por qué Dios dio sus mandamientos a toda la humanidad. Sin los mandamientos, no podemos distinguir entre el bien y el mal. Confirmemos una vez más que Dios nos dio sus mandamientos para que seamos capaces de discernir entre el bien y el mal. Veamos el libro de Mateo, capítulo 7. Hoy guardamos el día de reposo, celebramos la Pascua, seguimos la regla del velo y nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es porque estos son los mandamientos de Dios. Veamos el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. En el capítulo 7, versículo 21 está escrito, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, desafuero, hace referencia al hecho de no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ya que Dios nos enseñó a guardar sus mandamientos, ¿qué ocurre si alguien no los guarda?
es considerado por Dios como alguien que comete desafuero. Dios dijo, guarden el día de reposo, pero cambiaron el día de reposo por el culto dominical. Dios dijo, guarden la Pascua, pero abolieron la Pascua e instituyeron la celebración de la Navidad. Estas costumbres forman parte del desafuero. ¿Qué pasará con los que practican desafuero? Jesús dijo, apártense de mí. Jesús mora en el reino de los cielos, ¿no es así? Si se nos dice que nos apartemos del reino de los cielos, ¿a dónde iríamos? No hay más lugar que el infierno eterno. ¿Por qué Dios nos dio sus mandamientos? Dios dio sus mandamientos a Abraham, a Noé, a Moisés y a los israelitas que creyeron en él en los tiempos del Antiguo Testamento. En esta época, Dios también ha dado a la humanidad los mandamientos del nuevo pacto que todos deben cumplir. No obstante, muchas personas se han apartado de sus mandamientos. Cuando decimos que nos hemos apartado de los mandamientos de Dios, quiere decir que estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Cómo podemos volver del control y de la potestad de Satanás a Dios? ¿Qué dijo el rey Ezequías? Celebremos la Pascua y volvamos a Dios. ¿Qué dijo Dios en el libro de Malaquías capítulo 3? Vuélvanse a mí a través de la ley del diezmo. Estos son los mandamientos, los preceptos, los decretos, las leyes y las ordenanzas de Dios. A través de esto, Dios concede bendiciones y gracia a su pueblo amado. Desde la época del Antiguo Testamento, que sirve de sombra, hasta la época del Nuevo Pacto, establecido por Dios hoy en día, Él se mantiene enfatizando sus mandamientos, incluso hasta que entremos en el reino eterno de los cielos. ¿Quién proclamó estos mandamientos? Dios los proclamó. Dios mismo los pronunció con su propia boca, y Dios mismo nos los enseñó. Debemos recordar que Dios estableció los mandamientos como una guía y un camino a las bendiciones, con el propósito de corregir nuestras almas. Tal como dijo David, ¿cómo son los mandamientos de Dios? Son más preciosos que el oro puro. Cuando David expresó su fe a través del libro de Salmos, dijo, nunca olvidaré los mandamientos de Dios, pase lo que pase. Nunca me apartaré de los mandamientos de Dios. Dios dijo, David es un varón conforme a mi corazón. El corazón de David se alinea perfectamente con el mío. Teniendo en cuenta de qué manera veía Dios a David, pasemos al libro de Génesis capítulo 26. Hoy en día, debemos ser los que hagan saber a muchas personas que somos el resto de la descendencia de la mujer que guarda los mandamientos de Dios. También debemos predicarles que deben volver del control y la potestad de Satanás a los brazos de Dios, es decir, a los brazos del Espíritu y la esposa. Génesis capítulo 26, versículo 5. Capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y veamos con atención, ¿qué hizo él? Él guardó mi precepto. ¿Y qué más? Mis mandamientos. ¿Y qué más? Mis estatutos. ¿Y qué más guardó? Mis leyes. Si guardamos los mandamientos de Dios, recibiremos bendiciones al igual que Abraham. Veamos el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 25. Está escrito, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, ¿a qué debemos dar oído? A sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.
Aquí está escrito que si guardamos los mandamientos de Dios, Él nos bendecirá, ¿no es así? Pasemos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es una promesa de Dios. Dios prometió que mostrará misericordia a millares, a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Hoy, al estudiar las palabras de la Biblia una por una, podemos ver por qué no debemos pensar, ¿por qué guardamos el día de reposo? ¿Qué importancia tiene si el día de reposo es el sábado o el domingo? Por el contrario, debemos pensar, los mandamientos de Dios son muy preciosos. Conforme a los mandamientos, guardamos el día de reposo y participamos en el diezmo. Conforme a los mandamientos, hemos sido bautizados y guardamos la Pascua. Estas enseñanzas que practicamos hoy son los mandamientos, decretos y leyes que Dios nos ha mandado seguir, ¿no es verdad? Veamos las palabras de Dios referente a esto en Levítico capítulo 26. Capítulo 26, versículo 15. Y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dios también nos enseñó que, si no guardamos ni cumplimos sus mandamientos, recibiremos desastres y castigos que serán visibles a nuestros ojos. Continuemos con 1 de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y, ¿haciendo qué? Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David le dijo a su hijo Salomón, la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido la de cumplir los mandamientos de Dios. Asegúrate, hijo mío, de guardarlos siempre, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Por esto, la prosperidad siempre siguió a Salomón. Se explica que millares, aquellos que se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, andando en sus caminos, recibirán el amor de Dios y prosperarán en todo lo que hagan. Continuemos con el libro de Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 16. Está escrito, el que guarda el mandamiento, ¿qué hace? Guarda su alma. Este es un hombre que sabe proteger su alma. Cuando el alma de una persona está bajo el control y la potestad de Satanás, está destinada a ir al infierno. Sin embargo, después de cumplir los mandamientos de Dios, escapa de la potestad de Satanás y ¿a quién vuelve? Llega a estar en una posición en la que puede volver a Dios. Por eso el versículo 16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. En lugar de guardar los mandamientos de Dios, la gente guarda sus propias costumbres practicando desafuero. Guardan el culto dominical en lugar del día de reposo y la Navidad en lugar de la Pascua. Aunque Dios dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos lo hacen mediante su propio diseño, practicando una costumbre similar. Puesto que no conocen el nombre del Espíritu Santo, intentan hacer algo parecido. Sin embargo, es absolutamente imposible seguir los mandamientos de Dios haciendo eso. De este modo, Dios nos educa minuciosamente sobre sus mandamientos a través de la Biblia. ¿Por qué Dios nos da sus mandamientos? Es porque sin los mandamientos, nuestras almas nunca conocerían por sí mismas el camino al reino de los cielos.
Al ser los que guardan los mandamientos uno a uno, en última instancia, ¿a dónde llegaremos? Dios estableció los mandamientos para que llegáramos al reino de los cielos. Aunque para la gente del mundo, el día de reposo, que hoy celebramos, es un fin de semana cualquiera, ¿qué es para nosotros? Es el santo día de reposo en el que adoramos a Dios. Esta es la diferencia entre nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y la gente del mundo que no guarda los mandamientos de Dios. Dios nos ha encomendado el papel de hacer volver a otros de la opresión y la potestad de Satanás a Dios. Por eso, enseñamos sobre el día de reposo a nuestros vecinos, amigos e incluso a nuestros compañeros de trabajo. Desempeñamos un papel importante para salvar a los que están cautivos por el poder de Satanás, a fin de guiarlos a los brazos de Dios. Debemos entender claramente que llevamos a cabo esta misión. Aunque prediquemos una enseñanza de la verdad, ya sea el día de reposo, la Pascua, el Nombre Nuevo o la verdad sobre la Nueva Jerusalén, debemos entender claramente qué tipo de trabajo estamos haciendo y testificar con valentía la verdad. Cada vez son más las almas que vuelven de la potestad de Satanás a los brazos de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios recibirán su gracia. Debemos predicar esta promesa de Dios a los pueblos del mundo que aún no la conocen. Durante la semana que viene, cumplamos con gracia el rol de los atalayas de Jerusalén y alcemos nuestras voces con las bendiciones de Dios. Esperando que se conviertan en el resto de la descendencia de la mujer, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.